Buenas tardes. Me piden que les lea una nota informativa sobre el certificado, que dice lo siguiente. Los certificados de asistencia estarán a la disposición de los alumnos desde el 17 de diciembre hasta el 13 de enero del 94, ¿no? Ambos inclusive, en el piso primero de la Fundación. Quien no haya retirado su certificado en este plazo de tiempo lo recibirá en su domicilio a partir del día 15 de enero. Se enviará. Se recuerda que para tener derecho a certificado de asistencia se debe haber asistido al menos a 3 conferencias. Yo tengo que decir que han sido ustedes, esto no lo pone el guión, que han sido ustedes muy constantes en la asistencia a estas conferencias y yo estoy sumamente agradecido porque nunca pensé que el siglo XVIII pudiera interesar. Y bueno, pues en cierta medida me veo compensado en mis investigaciones con su presencia. Muchas gracias. Si alguien tiene que consultar alguna cosa de secretaría, el teléfono de la casa es el 431 11 22. Bien. La charla de hoy trata sobre el teatro de costumbres, la forma del teatro largo por medio de la comedia de figurón, que ustedes conocerán también del siglo anterior, y las formas del teatro breve, casi todas, con tema de carácter costumbrista. Esta era como la tercera manera o estilo en que se manifestaba el teatro, que llamamos popular, del siglo XVIII. Vamos a ver. El costumbrismo es una constante temática en la historia del teatro español. Han ido variando las formas de presentación y la preferencia por unos motivos u otros, pero siempre ha estado presente en la escena la realidad, sobre todo desde la perspectiva del tipismo. Lope prefirió un costumbrismo folclórico, llevando a las tablas vistosos espectáculos de usos y costumbres populares, aunque también presentó ambientes urbanos en las comedias de capa y espada. La comedia de figurón y el entremés iniciaron otro camino del costumbrismo ligado a lo humorístico y a lo carnavalesco, que tendría largo cultivo en el barroco. Las recientes investigaciones sobre la prosa costumbrista en el siglo XVIII nos han descubierto una abundante floración de libros, folletos y artículos periodísticos antes de la invención romántica, que denotan el gran atractivo que tenía para los lectores la pintura de la realidad social y cultural. Los prosistas del 700 descubren la sociedad, las modas, los nuevos usos y costumbres, introduciendo en ellos el escalpelo crítico desde su propia ideología. El teatro costumbrista del siglo XVIII bebe en las fuentes de la tradición barroca y utiliza los mismos motivos que cultivan los prosistas coetáneos. Una parte importante del teatro de costumbres del siglo de oro nace con una vocación descriptiva, pero también está ligada al humor, presentado en dosis lo suficientemente elevadas para hacerlo atractivo hasta para el público más grosero. Teatro para reír a costa de las costumbres. El figurón congenia espiritualmente con el inevitable gracioso que se pasea por todos los géneros dramáticos, incluida la comedia de santos. El parentesco originario de la comedia de figurón con el entremés, sin impedir una posterior evolución independiente, marcaron sus primeras señas de identidad. Eugenio Asensio, en su libro Itinerario del entremés, ha puesto de manifiesto la cercanía que existe entre los entremeses de figuras que se cultivan en el XVII y de los cuales beben algunos modernos sainetes, y la comedia de figurón por el cultivo común de lo estrambótico y grotesco, ya sea en la apariencia física externa de los personajes o en los comportamientos y actitudes morales. Subraya la compartida tendencia a la exageración, a subrayar, dice, el aspecto cómico de las pretensiones y vanidades que impulsan a los hombres a tomar actitudes falsas, a simular realidades vacías. En otro lugar de su estudio, que analiza el espacio teatral del barroco, destaca la interrelación entre el llamado entremés de figuras y la comedia de figurón. Esquema desgajado, asegura,
de la comedia por mano de Lope de Rueda ha medrado como planta parásita enroscada en hostil intimidad al tronco del que brotó. La misma cercanía le incitaba ya a remedarla, ya a contrarrestarla en un inevitable juego de atracción y repulsa. Momentos hubo en que el entremés influyó sobre la pieza principal, a la que transformó en comedia de figurón. Esta convivencia se mantiene parcialmente viva en el siglo XVIII. Salvadas las distancias estructurales y argumentales, comedia de figurón y sainete mantienen vigentes el interés por las costumbres y la vocación humorística. El éxito de público que alcanzó la comedia de figurón durante los siglos XVII y XVIII no se corresponde con el desinterés de la crítica por definir las señas de identidad de este género dramático. Solo algunas obras, a veces por razones extraliterarias, han merecido alguna atención de los estudiosos. Sin embargo, el repertorio de la comedia de figurón tiene obras maestras en la Edad Barroca, aunque es género que madura en el siglo XVIII, época en la que consiguió amplio cultivo, a pesar de ser una fórmula poco interesada por lo espectacular, salvo en los casos en que enturbia su argumento con asuntos propios de otros géneros. Se inició, al parecer, esta fórmula dramática en el siglo XVII con dos obras de Castillo Solórzano que llevan por título El Marqués del Cigarral y El Mayorazgo Figura. Pero en el amplio y diverso muestrario debemos recordar piezas de los más afamados dramaturgos, de Pedro Calderón de la Barca, Guárdate del Agua Mansa, de Agustín Moreto, La tía y la sobrina, El lindo don Diego, de Francisco Rojas Zorrilla, Don Lucas del Cigarral, de Antonio de Solís, Un bobaceciento, de Juan de la Hoz, El castigo de la miseria, por citar algunas tal vez de las más interesantes. En el repertorio dieciochesco debemos destacar sobre todas la comedia de Antonio de Zamora, El hechizado por fuerza. José de Cañizares escribió unas 9, entre las cuales merecen mención especial El Dómine Lucas y Yo me entiendo y Dios me entiende. En las dos últimas décadas del siglo destaca la creación novedosa del catalán Luis Moncín, con las piezas El asturiano en Madrid y Un montañés sabe bien dónde le aprieta el zapato. Las series de teatro conocidas, publicadas en las ciudades más importantes del país, recogen entre sus números la mayor parte de estas comedias dispuestas para su lectura, aunque no todas fueron publicadas, permaneciendo algunas inéditas. Todavía al final del siglo se edita una colección completa de las más selectas comedias de figurón, en 4 volúmenes, que tuvo muy buena acogida. Como en los géneros dramáticos del teatro popular que hemos estudiado en los días anteriores, la comedia de figurón se mueve entre tradición y novedad. La estructura, las fórmulas, la retórica del humor recuerda la experiencia barroca, pero ninguna comedia como la de figurón exigía una necesaria actualidad en sus temas para que cautivara la atención del público. En este sentido, la pintura de la sociedad y los tipos que se presentan están en relación con la sociedad dieciochesca. También refleja una sensibilidad nueva que tiene sus variaciones a lo largo del siglo. ¿Pero qué es la comedia de figurón? El primer acercamiento lo hacemos rescatando el significado del término figurón en el diccionario de autoridades, donde leemos: figurón, A, aumentativo de figura. B, se dice también del que se hace reparable por la afectación que usa de nobleza o riqueza, siendo en realidad lo contrario. Leemos en la palabra figura: por extensión se toma por hombre ridículo, feo y de mala traza. En esta definición no se hace referencia expresa a la comedia de figurón, pero está claro que el lingüista pensó en ella, género ya configurado, y en sus personajes a la hora de determinar el significado del vocablo. Los usos teatrales del siglo XVIII, sin embargo, enriquecen los valores sémicos del mismo. En todo caso, destaca la intención de subrayar lo que la palabra y el género encierran de pintura exagerada, recargada, grotesca, hasta resultar ridícula y estrafalaria.
No es frecuente que los eruditos del siglo XVIII se detengan a hablar en exceso de un género conocido cuyos rasgos constitutivos se dan por sabidos. Ignacio de Luzán, en La Poética, 37, ofrece algunas notas dispersas. Así, al hablar de los seguidores de Lope y Calderón, destaca la frecuencia de las que propiamente son comedias, esto es, las que llaman de figurón, porque pintan y ridiculizan los vicios o sandeces de alguna persona extravagante. Los esquemas estéticos del aragonés le permiten aceptarlas incluso entre las comedias verdaderas. Un poco más adelante, al hablar de las que escribiera Cañizares, las denomina también comedias de carácter, al igual que las francesas neoclásicas con temas parecidos, aunque no tuvieran la misma contextura estilística. Y en el capítulo titulado Las costumbres, que deben ser tema fundamental de las comedias, aconseja: píntese, por ejemplo, un soldado fanfarrón como el Pidicopolinices de Plauto o como el Trasón de Terencio, un avaro como el de Molière o el de Plauto, un clerizonte ridículo como el Don Claudio de Zamora, y con la experiencia de la risa, del gusto del aplauso común con que se reciben en los teatros semejantes asuntos bien escritos y bien ejecutados, se verá claramente que los amores y desafíos no son precisamente necesarios para divertir al pueblo. Rechaza, sin embargo, algunas concesiones a los gustos populares, aunque destaca valores evidentes en los figurones de Zamora y Cañizares. Pero van camino de la perfección, afirma, y tienen mucho de lo que llamaban los antiguos vis cómica. En la clasificación que hace el propio Luzán de los tipos del teatro popular, la de figurón sería una especie incluida en las de capa y espada. Sus comedias son de tres clases: unas que llaman de teatro, esto es, las que se representan con decoraciones, máquinas y mutaciones de escenas; otras, las heroicas, cuyos asuntos e interlocutores son de alta clase; y otras, que llamamos de capa y espada, en las que intervienen caballeros y damas o personas inferiores en su traje regular, sin decoración ni mudanza de escena. En el mismo sentido se expresa Martínez de la Rosa, un neoclásico tardío que acabará con vocación romántica, cuando afirma que esta comedia se refiere al hechizado por fuerza, y otras semejantes, llamadas comúnmente de figurón, encerraban una gran ventaja, cual era la de tomar el sesgo de la comedia, divirtiendo al público con argumentos festivos en que se presentaban a la burla personas y acciones que lo merecían. Teniendo en cuenta estas apreciaciones y la práctica dramática, podemos definir la comedia de figurón como un género del teatro popular cuya acción se desarrolla en torno a un personaje que es ridículo por su apariencia o su mentalidad, que se presenta como ejemplo para extraer una enseñanza social o moral. 4 ingredientes fundamentales constituyen su esencia como género. Primero, es una comedia de personaje. En segundo lugar, tiene valores costumbristas. En tercer lugar, el uso retórico del ridículo. Y en cuarto lugar, se escribe con una finalidad didáctica. Hacemos una reflexión sobre cada uno de estos puntos. La acción gira en torno a un personaje, del cual se aspira principalmente a desenvolver algún carácter peculiar, según leemos en la retórica de Blair. La figura, el figurón o el carácter se convierten en el soporte de una historia que no suele ser demasiado densa, pero al mismo tiempo se engarza en un ámbito que tiene valores costumbristas. El protagonista, que con mayor frecuencia se somete a la burla del autor y también del divertido auditorio, suele ser un hidalgo rancio y palurdo, originario de la montaña norteña, bobo e ignorante. En lo que se refiere a la onomástica del figurón, además de los tradicionales Cosme o Lucas, presenta ahora una nueva galería de nombres chuscos y castizos que contrasta con la finura de los que se otorgan a los galanes de las comedias de enredo. Periquito, Laín de Cascajares, Claudio, Crisanto, Jerónimo, de algunos, como se observa, reflejan una condición burlesca. Los figurones se repiten tipificados con una serie de caracteres literarios
que definen su personalidad dramática. No cabe duda que detrás de estos rasgos hay una realidad social que justifica las referencias literarias, aún dejando un margen a la libertad creativa y a la fantasía. Aparecen llenos de prejuicios, credulidades irracionales y una vanidad nobiliaria que no se suele corresponder con su situación económica real. La sombra del hidalgo pobre de la picaresca planea sobre ellos. Sobre estos rasgos básicos, el figurón se convierte además en triste portador de otros defectos humanos que le hacen todavía más despreciable: cobardía, avaricia, gula, orgullo, celos, hipocresía, creencias en supersticiones y magias, descortesía, pedantería y otras manías nada recomendables en una persona de bien. El tratamiento individualizado de alguno de estos vicios acercaría la obra a la comedia de carácter, con el figurón convertido en tipo con un valor más universal. Los temas y la oriundez de los protagonistas configuran la variedad tipológica de la comedia de figurón. Según el estudio de Olga Fernández, se podrían diferenciar los siguientes tipos. El figurón montañés, ya sea asturiano o santanderino, en primer lugar. El linajudo, blasonado y titulado cristiano viejo, hidalgo de las montañas del norte, es el tipo más corriente que ya tiene perfilados sus rasgos estructurales en la literatura de la Edad de Oro. Al mismo tiempo, su personalidad suele reflejar una mentalidad en exceso tradicional: obsesión por la limpieza de sangre, creencias en supersticiones y duendes, falsa religiosidad. Su presencia, humilde y paleta, reflejaba situaciones de la realidad social de la época, según se encargan de recordarnos los historiadores. Muchos de estos hidalgos montañeses servían de criados o caleseros en Madrid, sobre todo los oriundos de Santander, que estuvieron a punto de perder sus derechos de hidalguía en varias ocasiones a lo largo del siglo. Figurones montañeses son los protagonistas de tres obras de madurez de Cañizares: el Dómine Lucas, de los hechizos de amor, la música es el mayor y montañés en la corte, y de comedia no se trate, allá va ese disparate. O las de José Calvo de Barrio Nuevo, Don Cosme Antúnez Panciconeja y El desgraciado por fuerza. También proceden de las montañas de Asturias los protagonistas de otras dos obras: la del catalán Luis Moncín, El asturiano en Madrid y observador instruido, y El asturiano ridículo en la corte, comedia inédita de un desconocido Carlos Guerra. Similares actitudes descubrimos en la novela de Bernaldo Alonso Rivero y Larrea, Quijote de la Cantabria, en varios tomos entre el 92 y el 93, un alegato ilustrado contra la hidalguía improductiva que nos advierte en el prólogo. Muchos estarán persuadidos a que esta es una sátira mordaz contra los moradores de la Cantabria, sin reflexionar que, intentando atacar la ridícula nobleza, era indispensable suponer al héroe de una tierra que abundase en casas solariegas para que enteramente se hiciese verosímil de que alguno entre tantos bien compuestos pudiera salir estrafalario. Esta prevención coincide con la que toma Cañizares en el Dómine Lucas en boca de uno de sus personajes. Don Lucas, que en la aspereza criado de la montaña, que como pate cualquiera, discretos y necios cría, etc. El figurón vizcaíno. El padre Legarda dejó constancia en su libro Lo vizcaíno en la literatura castellana de las múltiples referencias al vasco en la literatura española. Los tópicos sobre su carácter, terquedad, hidalguía, su peculiar manera de utilizar la lengua de Cervantes, conforman una imagen estereotipada sobre cómo la gente de Castilla veía la figura del vizcaíno. Algunos de los lugares comunes ya se habían fijado en los entremeses del siglo XVII y continuaron en los sainetes dieciochescos. El discípulo de Calderón, Antonio de Solís, hace protagonista a un don Cosme Mendieta de Un bobo hace ciento. El figurón vasco es menos frecuente en el siglo XVIII, tal vez porque esta visión tópica se había acogido al mundo de los sainetes. Por otro lado, el País Vasco se había prestigiado como nación por un papel destacado en el desarrollo de las luces
y de la cultura desde la fundación de la Sociedad Vascongada de los Amigos del País. De 1791 es la comedia de José Concha, Más sabe el loco en su casa que el cuerdo en la ajena, y natural vizcaíno, donde su protagonista, don Canuto Ezabarri, no habla en esta ocasión la jerigonza vascongada que utiliza Cañizares en el entremés El Vizcaíno en Madrid de 1717 y que se sigue conservando en el sainete inédito de Gaspar Zavala y Zamora, El confitero y la vizcaína de finales de siglo. El personaje de Concha, vestido de militar ridículo, pero sin exceso, dice la acotación escénica, es un figurón más atemperado, rudo, pero de buen corazón. A la valentía, tozudez y fuerza del figurón vizcaíno tradicional se añaden en esta comedia algunas actitudes modernas en el personaje en lucha con los petimetres y damiselas modernas. El figurón aragonés, en concreto de las montañas de Jaca, es el protagonista de la comedia de Moncín, Un montañés sabe bien dónde le aprieta el zapato. Figurón catalán, como personaje principal de la comedia de Cañizares, Abogar por su ofensor y Barón del Pinel. Figurón andaluz, muy raro, hay uno en la obra de Cañizares, El honor da entendimiento. El figurón madrileño es también un modelo escaso. Cuando aparece, el autor aprovecha su presencia para describir escenas del costumbrismo urbano de la capital del reino, destacando los ambientes de petimetres y currutacos que sustituyen a los lindos del 600. El modelo mejor trazado tal vez sea la pieza de Cañizares, de comedia no se trate, allá va ese disparate. La comedia de figurón es una variedad del teatro costumbrista. El lector de hoy, salvo actitudes que podemos entender de todos los lugares y tiempos, solo podría entenderla en clave sociológica. El autor presenta ambientes y situaciones de época que entiende dignos de burla o crítica. En ese sentido, insiste Caro Baroja en su citado libro Teatro Popular y Magia. Personalmente creo, dice el erudito vasco, que el figurón, en el punto en que lo usan Zamora y Cañizares, nos revela una realidad social nueva. Es como un signo de los tiempos, y como tal signo podemos estudiarlo con una determinada vigencia temporal. En otras palabras, el figurón, con el que se ridiculizan creencias determinadas, a fines del XVI, se desarrolla en el siglo XVII y muere ya avanzado el XIX, porque entonces ya lo que se ridiculizaba en él no tiene para la gente ciudadana demasiado significado. Se han necesitado 130 o 140 años para obtener un efecto cultural. Cuando se ha obtenido, la figura pierde su comicidad y muere. También es cierto, digo yo, que en este largo periodo, cuyos límites me parecen excesivamente generosos, el figurón se adapta a la realidad y en especial se depura de algunos excesos en el tratamiento grotesco y expresionista de los personajes, tal como acostumbraba a hacerse en la Edad Barroca. Esto resulta más evidente según va creciendo la estética renovadora de la Ilustración, por más que los arreglos no lleguen nunca a ser suficientes para los neoclásicos. En El hechizado por fuerza, Zamora presenta, además de las ruindades de un don Claudio, datos interesantes sobre la sociedad madrileña en el cambio de siglo, por lo que Caro Baroja la define como comedia de la clase media o de burguesía madrileña. Por este camino, la comedia de figurón tiende a convertirse en comedia de costumbres. Cada vez el tema de la hidalguía va resultando más tópico e irrelevante, aunque se siga utilizando. De la mano de la prosa de costumbres se exploran en el teatro nuevos motivos que también se utilizan para producir un efecto jocoso. La presencia del hidalgo en la corte sirve para poner en evidencia el contraste entre el hombre aldeano y el cortesano. La ingenuidad, el atraso, la tosquedad en el trato, las dificultades para desenvolverse en un ambiente hostil, transforman al hidalgo en un vulgar paleto, inculto y montaraz, que sería la irrisión de los madrileños. Detrás pueden ver ustedes la película La ciudad no es para mí, donde se recogen, una versión moderna, de autor desconocido,
temas que están extraídos de la tradición de la comedia de figurón y de los sainetes. Así se expresa contra las costumbres más liberales de las mujeres el don Laín Cascajares de los hechizos de Cañizares. Dice: vive Cristo, que el mal uso de Madrid entre ambas piernas le haré cortar, que aquí son las mujeres las que huelgan y el que trabaja el marido. En Asturias va a derechas, la mujer en el trabajo y el marido en la taberna. El humor nace ahora de un motivo costumbrista que poco a poco va arrinconando los viejos tópicos argumentales o por lo menos enriqueciéndolos con nuevas perspectivas. Esta novedosa actitud cobra sentido si observamos, como describen los estudiosos de la sociedad madrileña del XVIII, que la ciudad se iba modernizando en su aspecto externo. También los ciudadanos estaban más a la moda europea en sus vestidos y hábitos sociales, una nueva mentalidad en la manera de entender las relaciones humanas y familiares en particular. No se les escapaba a los hábiles dramaturgos que este era un interesante filón para buscar en él temas entretenidos. De hecho, el mundo de los sainetes utiliza con frecuencia la presentación in misericordia de payos, lugareños, labriegos y otra gente inculta que, al igual que la burguesa, era motivo de burla general. En ese sentido, opina el erudito Carlos Baroja: el figurón sirve para hacer censura de costumbres e ideas, acaso a veces con un exceso de desdén hacia la gente de campo por parte de la gente de la ciudad. En otras palabras, los madrileños castizos se burlaban de los aldeanos, sobre todo del norte. Podría sospecharse que estos ataques no han gustado a algunas personas que, siendo chapadas a la antigua, provenían de las nobles montañas. La comedia de figurón amplía por este camino su interés por las costumbres, superando la estrecha base de la vieja comedia y buscando nuevas señas de identidad que regeneran y actualizan el género. Su modernidad ideológica no tiene por qué coincidir con el progresismo de las ideas ilustradas, pero tampoco refleja la sociedad caduca de los Austrias. Así, Moncín, el dramaturgo catalán, nos presenta en El Asturiano en Madrid a un don Crisanto que es un personaje sencillo, hijo de la naturalidad aldeana, que manifiesta resonancias rusonianas. Los cortesanos, por el contrario, son objeto de críticas cuando intentan abusar de él, o goza el dramaturgo en copresentar su frivolidad y costumbres poco ejemplares. En este caso, el figurón se ha convertido en un personaje positivo, con mayor hondura moral y social, y comienzan a desdibujarse las viejas señas de identidad del protagonista ridículo. El tratamiento ridículo y exagerado de los figurones era un elemento constitutivo de este género dramático. El figurón barroco era un personaje que tendía a lo extravagante y grotesco en exceso, provocador más de la carcajada que de la risa o sonrisa. No es extraño que estas obras se anunciaran a veces como comedia jocosa o comedia burlesca. Como personaje humorístico, el figurón superaba al divertido gracioso, omnipresente en todo tipo de comedia. Moderar el ridículo y superar la caricatura es la gran oferta renovadora de Luzán. El personaje estrambótico no le parece verosímil y, por lo tanto, no es creíble ni educador. Se le exige ser menos literario y con mayor encarnación realista. En este aspecto va a insistir con dureza la crítica neoclásica. Todavía a finales del siglo, García Arrieta, traductor de la poética de Watteau, neoclásico comprensivo, advierte: toda acción puesta en escena que puede divertir a las personas de gusto y de talento sin excitar el sentimiento con demasiada vehemencia ni mover fuertemente las pasiones serias es una buena comedia. Cada cual sabe por experiencia que las acciones razonables y virtuosas, los caracteres exentos de ridiculez y extravagancia, pueden agradar en el teatro, sin quitar nada de su valor a la comedia satírica y jocosa. No cerremos los teatros a la comedia que nos divierte con cuadros más nobles y que, en vez de hacernos reír con las debilidades de la humanidad, nos recrea con el espectáculo de sus perfecciones. La comedia de figurón
parece manifestar más que otros géneros populares la voluntad correctora de las costumbres. El sentido crítico se centra fundamentalmente en el hostigamiento a estos pobres hidalguelos que están fuera de la realidad. No es una novedad en la literatura, ya que, siempre cercana a la vida, ha sido con frecuencia fiel testigo de la sociedad española. La crítica a tales personajes era materia antigua, tan antigua como la transformación social que había dado origen a las reprimendas literarias. Ya hacia 1573, Diego de Hermosilla desgranaba estas duras palabras en el Diálogo de los Pajes en boca de Guzmán. Porque todos cuantos canteros, carpinteros, suplicacioneros, guaninos y otros oficios bajan de aquellas provincias, con venir en piernas, con sus azconas y capotines, les basta para ejecutoria y dicen ser tan hidalgos como el condestable de Castilla. Y para este efecto cuentan a Vizcaya y a las montañas dende Burgos arriba y otros, más comedidos, dende las peñas de Pancorbo. Y sigue líneas más abajo. Y que la tierra de las montañas y Vizcaya sea de la calidad que digo, parece ya en que los que allá algo tienen o pretenden tener, o lo granjean por la mar o lo vienen a ganar a Castilla. Así, la esterilidad de aquellas provincias es causa de que los hidalgos de ellas aprendan oficios para mantenerse, y por esta razón hay más oficiales de ellos hidalgos que castellanos. La crítica se amplía a otros aspectos sociales, según ya se ha dicho, cuando se diversifica el panorama social. Esta función correctora de la sociedad la afectaban hasta los propios dramaturgos populares que querían corregir a los ciudadanos por la burla gruesa y el desprestigio de sus protagonistas. Los ilustrados observaron, sin embargo, que la prédica se difuminaba y aún se perdía en medio de las carcajadas que provocaban los figurones. La deformación de los protagonistas los hacía poco creíbles y sentían que era imposible destacar consecuencias sociales o morales de estos personajes en excesos literarios. Malograban, desde esta perspectiva, su función social. Evidentemente, no era esto lo que más preocupaba al aficionado popular, que la recibía como teatro de humor muy apta para la diversión. Sobre todo si el dramaturgo, como ocurre con frecuencia, sabe tratar el tema con gracia. No faltan, pues, los chistes ni el lenguaje jocoso. Don Santos Díez González, catedrático de teoría literaria en los Reales Estudios de San Isidro, recordaba al respecto en sus instituciones poéticas: el ridículo con que ha de caracterizarse la fábula es bien que nazca de los pensamientos, situación y costumbres de los personajes, más antes que de las palabras, osales y dichos graciosos, los cuales nunca deberán ser groseros y bajos, porque son oídos con frialdad y solo hacen reír a personas tan groseras como su mismo lenguaje. Introduce la comedia de figurón los recursos argumentales más variados para agradar al público: enredos complicados, amores cruzados, desafíos, damas y galanes embozados, equívocos, finales felices que recuerdan las comedias de capa y espada. Moratín criticó estos lances con ironía en su lección poética: mil lances ha de haber por un retrato, una banda, una joya, un ramillete, con lo de infiel, traidor, aleve ingrato. La dama ha de esconder en su retrete a 2 o 3 galanes rondadores, preciado cada cual de matasiete. Riñen y salta por los corredores el uno de ellos al jardín vecino y encuentra allí peligros no menores. El padre, oyendo cuchilladas, vino, y aunque es un tanto cuanto malicioso, traga el enredo que Chichón previno. Pero un primo frenético y celoso lo vuelve a trabucar de tal manera que el viejo está de cólera furioso. Salen todos los yernos allí fuera, la dama escoge el suyo y la segunda se casa de rondón con un cualquiera. Las críticas de los periodistas partidarios de la nueva escuela hacen apreciaciones similares con motivo de las reposiciones. Así, el editor del Memorial Literario enjuicia en los siguientes términos la puesta en escena del Dómine Lucas: agradan al pueblo el carácter estrafalario de don Lucas y la simpleza de doña Melchora, pero se le antoja bastante regular en la disposición y trama,
y bien preparados los incidentes. Notan que se pasa tanto tiempo, tal vez sin necesidad, desde la primera a la segunda jornada, pero esto lo disculpan otros por burlesco. La escenografía es casi siempre elemental, ya que este género es heredero de las llamadas comedias de cortina. Pero esto no impide algunos usos más vistosos de la escenografía, en general provocados por la presencia de episodios impropios del género. Tal ocurre en las obras de Moncín, El asturiano en Madrid y Un montañés a bien donde le presta zapato. La vestimenta de los cómicos, más que el lujo de otras comedias, busca el efecto tipificador o chocante cuando aparecen en escena con trajes regionales deformados o antiguos. Sale de montañés ridículo, leemos en una acotación. Todas estas circunstancias traen como consecuencia que la comedia de figurón, como ocurre con otros géneros del teatro popular, tienda a la hibridez. Una obra de figurón puede ser a la vez una obra de enredo y con mucha frecuencia también de costumbres. El hechizado por fuerza de Zamora es una comedia de enredo y al mismo tiempo una excelente comedia de costumbres. Lo mismo puede decirse de comedia no se trate de Cañizares. Los enredos y amores pueden aproximar la comedia de figurón a la barroca de capa y espada, puesto que los personajes pertenecían en general a la nobleza baja de hidalgos y caballeros. La presencia de la música la acerca al teatro lírico, como ocurre en la citada de los hechizos de amor, la música es el mayor. El problema se agudiza cuando se trata de deslindar la comedia de figurón de la llamada comedia de carácter. Esta pertenece, como se dijo, a la práctica neoclásica y se escribe dentro del rigor de las reglas y la verosimilitud. Si no ocurre así, es simplemente una comedia de costumbres. Hemos podido observar que aún partiendo de la experiencia barroca, la comedia de figurón ha encontrado unas nuevas señas de identidad que reflejan mejor la mentalidad y las costumbres de la sociedad dieciochesca. Sigue siendo un género popular a pesar de los intentos de los neoclásicos de elevarla a los altares del teatro reformado. El texto literario de la tragedia o la comedia no era el único atractivo para el público que asistía al Coliseo. Este formaba parte de un espectáculo más amplio, la función teatral, en el que se incluían también una serie de piezas breves. El éxito del espectáculo podía depender de cosas que hoy creemos más baladíes, el atrevimiento de una tonadillera o la comicidad, a veces salgorda, de un sainete. Estas obritas no se utilizaban solo para dar descanso a los cómicos que actuaban en la pieza principal, normalmente está desempeñada por los mismos actores, ni para cambiar los elementos escenográficos, ya que se representan en el mismo escenario. Eran piezas que tenían valor por sí mismas, e incluso con más atractivo que los textos principales. No pocas veces, una pieza se mantenía en cartel por la variación del entremés o por el éxito del mismo. René Andioc trae ejemplos varios sobre este hecho. En 1767, Bernardo de Iriarte, que se ocupa en el contexto de la reforma del conde de Aranda de informar sobre las comedias que se van a representar, dictamina: se puede considerar la representación de nuestras comedias como mero pretexto para los sainetes y tonadillas. No hay impedimento para que las gracias y atrevimientos de los sainetes alternen con las lágrimas de la comedia sentimental, con la seriedad de las desgracias trágicas e incluso conviva con el espíritu religioso que se deben suponer a las comedias de santos y autos sacramentales. Sainetes y tonadillas se convirtieron en animadores de la severidad de los dramas sacros. Ya se dijo al describir la polémica del auto sacramental en la década de los 60 cómo los intermedios fueron con frecuencia los salvadores de una representación que estaba en decadencia sin temor a que se profanara lo religioso. Fue Clavijo y Fajardo quien mejor analizó este problema desde su perspectiva de costumbrista crítico. Dice: lo cierto es que yo no veo que estos ni los demás que concurren a la representación de los autos salgan del corral al tiempo de los intermedios y se mantengan en él solo mientras pueden oír la pretendida lección. Lo que sí se advierte continuamente es que la mayor parte de las gentes, y particularmente las de un cierto tono,
están en conversación o dejan los aposentos y luneta mientras dura el auto sacramental, y solo asisten al entremés y sainete. En estos, en el pasado, las piezas menores que componían junto a la comedia la función teatral eran más numerosas y más variadas. Ya apenas si se utilizaban bailes, jácaras y mojigangas o se representan modificadas. La función puede iniciarse con una introducción o loa y concluir con un animado fin de fiesta. Y en los entreactos el peso mayor lo llevan los entremeses, sainetes y las tonadillas. La introducción servía para abrir el espectáculo con un pequeño cuadro en el que el autor podía comentar asuntos teatrales de sus contrincantes literarios o suyos propios, o de los cómicos. Una forma particular de introducción era la loa, en la que se alababa a la persona a quien se dedicaba. Acuérdese, por ejemplo, la de Ramón de la Cruz, el público reconocía a su monarca. Se resaltaba la labor de los cómicos o se intentaba ganar la benevolencia del público en el comienzo de la función. En algunas situaciones, inicio de temporada o presentación de una compañía, estreno de una obra, etc., esta se hacía más necesaria. No siempre era posible que cada representación tuviera una loa nueva, por eso a veces se escribían algunas que sirvieran de comodín para cualquier situación. Introducción y loa varían de carácter según las circunstancias, pero es corriente su sentido humorístico, la ironía, el rasgo satírico. Ramón de la Cruz las llama medio sainete, y así lo son en lo que se refiere a la extensión, y no pocas veces por la apropiación de sus temas. El cuadro de fin de fiesta cerraba la representación con una escena agradable en la que el baile y la música solían ser ingrediente fundamental, pero donde no se desdeñaba tampoco algún motivo cómico menor que dejara buen sabor de boca al espectador, sobre todo si la obra había sido seria o trágica. Así Ramón de la Cruz compuso un fin de fiesta para la tragedia Hipermenestra, titulado Los gitanos festivos. Otros títulos de este mismo autor hacen referencia a temas similares de los sainetes: el prado por la noche, la botillería, los baños inútiles, etc. No es el siglo XVIII un siglo de decadencia del entremés, como afirma Cotarelo. Pervive en su primera mitad y se remoza y moderniza en temas, formas y lenguaje, convertido en sainete, sobre todo gracias a la labor magistral de don Ramón de la Cruz, de quien el año que viene celebramos el segundo centenario de su muerte. Sirva esto de recordatorio. Goza el sainete del interés del público, que va al espectáculo teatral fundamentalmente a divertirse. La voz sainete existía desde antiguo alternando con la de entremés para designar la misma obrilla teatral, aunque predominando esta última denominación. El diccionario de autoridades define el entremés como representación breve, jocosa y burlesca, la cual se entremete de ordinario entre una jornada y otra de la comedia, para mayor variedad o para divertir y alegrar al auditorio. Y sainete, en la comedia, es una obra o representación menos seria en la que se canta y baila regularmente acabada la segunda jornada de la comedia, asimilando a cierta medida al baile. Ambas palabras se siguen utilizando en la primera mitad del siglo indistintamente, aunque hay una propensión a denominar entremés a la pieza que se coloca entre la primera y segunda jornada, y sainete entre las dos últimas. Lo característico de este es la presencia de elementos recitados y cantados, reemplazando por tanto al antiguo entremés cantado. Esto sí se llamaba en el siglo XVII, ¿no? Mediado el siglo se neutralizan sus significados utilizándose prioritariamente la palabra sainete, que recoge también las novedades antes indicadas desde frente al entremés, aunque existe el sainete hablado y el lírico o cantado. Con menor frecuencia se emplean denominaciones equivalentes como comedia en un acto, juguete cómico o intermedio. La palabra intermedio es una palabra genérica. La fluctuación en la representación de los subgéneros de teatro menor provoca muchas asimilaciones.
Ramón de la Cruz compone 4 piececillas con el nombre del estuche para principio y fin y para los 2 intermedios. Otras veces nos sorprende la determinación de un título como Sainete Nuevo o Fin de Fiesta, donde queda manifiesto su antiguo sentido de baile o canción, e incluso las loas no difieren en alguna ocasión de los intermedios. Cottarello y Mori definen el sainete con estas palabras: drama sin argumento, pero no sin atractivo, redúcese a un simple diálogo en que predomina el elemento cómico. Elígense sus personajes muchas veces en las últimas capas sociales, cuyo lenguaje y estilo adopta, y por tan sencillo medio lanza sus dardos contra los vicios y ridiculeces comunes, viniendo a ser entonces una de las más curiosas manifestaciones de la sátira. La nota maliciosa es cualidad esencial en esas piececillas y se halla igualmente en las similares de todos los tiempos y países. Se mezclan en esta definición de Cottarello los elementos estructurales, los temáticos y las intenciones de esta pieza menor que tratamos de deslindar a continuación. En un estudio formal sobre el sainete, Garrido Gallardo lo define como diálogo en un acto escénico o de semejante duración temporal que se configura temáticamente por la presentación de un grupo social en cuanto hecho diferencial. Después, una escena breve dialogada, a veces con pasajes cantados que se utiliza en los intermedios de la obra teatral. La brevedad conlleva la tendencia a la pintura esquemática de los personajes y a su presentación prototípica, marcada particularmente por el lenguaje, reconocible además en el entramado de las repeticiones. Gatti ha destacado que en la presentación de la fábula los sainetistas adoptan 2 modalidades. A. El que carece de acción dramática y consiste en un desfile de personajes, por lo común numerosos, que dialogan entre sí. B. El que esboza la intriga de una posible comedia y constituye, como observaba un crítico anónimo del 700, una comedia abreviada o reducida. El primero resulta de la superposición de personajes en un cuadro estático abigarrado de tipos, un ambiente quizá animado que coloca al sainete en la tradición del costumbrismo. El sentido folclórico del segundo se anima a través de una breve historia que, sin salir del mismo ámbito, le da acción. En ambos casos se salva lo dramático a través del diálogo. Podéis recordar a través de este esquema del sainete, pues, por ejemplo, los esquemas con que estudiamos los tipos y las escenas del costumbrismo romántico. Importa destacar que el humor se convierte en un ingrediente esencial en la presentación de la escena. Una comicidad que nace de causas varias: de la selección de los personajes, de su lenguaje chusco o chistoso, el juego del doble sentido es fundamental, de lo grotesco o ridículo de las situaciones. La calidad de este humor es variable, pero más propenso a provocar la carcajada que la sonrisa. A ello se añade un marcado interés crítico que se orienta en distintos sentidos, pero que tiene en la sociedad del presente su inspiración fundamental. Esta perspectiva adquiere en algunas piezas rango fundamental, convirtiendo al sainete en parodia de obras anteriores. Los temas recogen aspectos de la realidad seleccionados en función de la posibilidad crítica o burlesca. Los ambientes campesinos de Payos Paletos debieron causar placer a los ciudadanos, pero los sainetes más frecuentes de esta época se desarrollan en ambientes madrileños, ya que la mayor parte fueron escritos para representar en los coliseos de Madrid. Es un teatro definidor del tipismo, no con un sentido nostálgico, como en el romanticismo más conservador, sino desenfadado y crítico, irreverente. Aparecen personajes de la burguesía con menos frecuencia que de la aristocracia: petimetres, majos, abates, cortejos, currutacos, tertulianos, alcaldes, pero sobre todo retrata los ambientes: Pradera de San Isidro, Rastro, Plaza Mayor, fiestas, bailes y tipos marginales o de clase social más popular.
en boca de Moratín hijo, allí se representan con admirable semejanza la vida y costumbres del populacho más infeliz, taberneros, castañeras, pellejeros, tripicalleros, besugueras, traperos, pillos, rateros, presidiarios y, en suma, las heces asquerosas de los arrabales de Madrid. Estos son los personajes de tales piezas: el cigarro, el garito, el puñal, la embriaguez, la disolución, el abandono. Todos los vicios juntos propios de aquella gente se pintan con coloridos engañosos para exponerlos a vista del vulgo ignorante que los aplaude porque se ve retratado en ellos. El verse representado en las tablas, el reconocer en ella al vecino o al tendero de la esquina, el ver burdamente zaheridos los personajes de clases sociales superiores, a los que en la vida diaria tenía que hacer múltiples reverencias, producía la gran diversión del público menos educado, la canalla más soez, según Moratín. Una de las maneras más singulares de pintar a estos personajes de ambientes madrileños es el lenguaje, pomposo y remilgado, plagado de galicismos en los de clase más alta, llegando al ridículo o lo cursi, vulgar, a veces grosero, en los más populares. Quizá lo más característico sea la utilización del argot o jerga madrileña. Contra lo que suele creerse, este habla plagada de madrileñismos no deja de ser un lenguaje convencional que responde en su nivel fónico, sintáctico y léxico a un habla semejante a o construida sobre la verdadera, llevando sin duda a un extremo abusivo los rasgos típicos. Este es un fenómeno ya conocido en el teatro antiguo, en el que se creó un falso lenguaje de pastores, ese llagués, y seguirá cultivándose posteriormente en el género chico, particularmente en Arniches, de quien se dice que es el creador del lenguaje de Madrid. Ocurre lo mismo con otro sainetero andaluz, González de Castillo, inventó un lenguaje típico, el tipismo andaluz, con los personajes que se desarrollan en Cádiz fundamentalmente. Junto a los sainetes de costumbres, fundamentalmente madrileños, aparecen con menos frecuencia los llamados sainetes de costumbres teatrales. No son los que afecta al público con más interés, pero pueden ser útiles en algunas ocasiones. Este metateatro sirvió para presentar al público las nuevas compañías o a algún autor particular, sobre todo si era famoso, reemplazando en cierta medida a las introducciones o a las loas. Otras veces, la pieza era ocasión propicia para presentar problemas de los cómicos, del repertorio, o se dirigían algunos dicterios contra el teatro nuevo y los reformadores, que no veían con buenos ojos estas obrillas desarregladas. También se pueden encontrar algunos ejemplos de costumbres literarias. Ramón de la Cruz, la Junta de Aficionados para la Lección de Comedia, sobre los escritores como grupo social, por ejemplo Villarroel, sainete del poeta, o de Ramón de la Cruz, los cómicos poetas, o la Feria de los Poetas, también de Ramón de la Cruz. Interesantes son, asimismo, los sainetes paródicos sobre subgéneros teatrales, en cuya creación sobresale Ramón de la Cruz. Así, por ejemplo, parodia de la comedia heroica en Los bandos de Lavapiés, o de la tragedia neoclásica en el Manolo. Las determinaciones que siguen algunos títulos matizan el carácter de la composición. Sainete cómico o gracioso resulta casi una redundancia. Trágico es menos frecuente. Así, por ejemplo, Ramón de la Cruz llama de esta manera a su obra La Inesilla la de Pinto. O sainete sentimental, tal vez por contagio de la comedia lacrimosa. De costumbres y madrileños son matizaciones frecuentes, obviamente por el tema. Los sainetes líricos tuvieron también gran importancia, pues el público gustaba mucho de las canciones y de las picardías y exhibiciones de las artistas más famosas. Los números musicales podían abarcar un espacio variable en la obra. Cuando se extendieron a su totalidad, se convirtieron en zarzuela en un acto, o bien en tonadillas. Pero otras veces solo eran números de canto o baile insertos en el texto, sobre todo de carácter folclórico, recogiendo en ellos modernizada la antigua tradición de los bailes o de los bailes entremesados. La tonadilla, tan detenidamente estudiada por Jesús Subirá, tuvo origen popular como canción independiente que se integró en formas teatrales, bailes, entremeses, particularmente en los sainetes líricos.
En contacto con ellos desarrolló su argumentación hasta transformarse en tonadilla escénica, pieza independiente que solía representarse en el segundo entreacto y que en algunas ocasiones acabó reemplazando a otras formas tradicionales de teatro menor, convirtiéndose en su declive en fin de fiesta. Por esta cercanía con el sainete, sobre todo el cantado, hace que a veces se utilice indistintamente la denominación sainete, tonadilla o juguete, especialmente las piezas más breves. González Ruiz la define como tonadilla, especie de zarzuela abreviada, de asunto trivial, tangente con la actualidad escénica o de costumbres y tan fuertemente salpimentada como permitía una vigilante y cuidadosa censura. Subirá las hace surgir de los intermezzi italianos que ocupaban los intermedios de las óperas serias que acabarían originando igualmente la ópera bufa. Ópera, zarzuela bufa o cómica en un acto es otra de las denominaciones que reciben en nuestro teatro. Era importante, para que agradaran, que tuvieran letras sencillas y música pegadiza, seguidillas, fandangos, caballos, tiranas. Estaban versificadas y su duración era similar a la del sainete, ya que ocupaba su mismo espacio, en torno a 25 minutos dentro de la función teatral. Podía tener alguna parte recitada, aunque el cantado constituía lo principal de la obra. Participaban desde uno, se llamaba juguete solo, entonces, o monólogo escénico, hasta 7 personajes cantantes. Junto a la tonadilla figuraban géneros afines: follas, misceláneas, colecciones de pasos, piezas de música. Las más significativas, las follas, se caracterizan por lo inconexo del argumento, escritas generalmente para algún cómico determinado y cuya falta de ligazón, por eso también se la llamaba ensalada, le permitía dirigirse a los distintos sectores del público. El maestro Esteve escribió para La Caramba, una famosa cómica de entonces, la intitulada La folla de María Antonia. Si se hablaba de la diversidad de coplas y ritmos, se utilizaba el término miscelánea, por ejemplo de Castel, Yo soy un majito. Las tonadillas de pasos juntaban varios cuadros argumentales inconexos, como tonadillas comprimidas, y añadían más espectáculo y más actores. Recuérdese, por ejemplo, el de Esteve, El desafío de Polonia. Las piezas de música eran tonadillas más desarrolladas, acercándose a otras formas mayores del teatro lírico. Recuérdese, por ejemplo, la de Esteve, El jardín del gusto. Todos estos subgéneros menores van surgiendo de la pieza básica, la tonadilla, en un intento de buscar la novedad en un género que se devora a sí mismo por su inmediatez, por la necesidad de una producción incesante, pero no perdurable. La tonadilla repite los mismos asuntos y géneros temáticos que el sainete, ya que es obra alternativa al mismo, con el añadido de la música. Muestra idéntico interés por recuperar la realidad popular, es creación esencialmente destinada al pueblo, por reflejar sus vivencias, sus manías y sus personajes típicos. Gusta también de los ambientes madrileños y de la pintura de las modas de la clase media, cortejos, abates, petimetres. Todo se dibuja con ironía crítica y con el conocido convencionalismo, incluso en el lenguaje, degradado además por ser a veces los letristas más inexpertos como poetas, o porque estos no se preocupaban demasiado de una pieza momentánea y que las más de las veces iba a ser manipulada por los cómicos, cayendo en una subliteratura que incluso tuvo difusión en pliegos de cordel. Algunos cómicos se negaban a hacer tonadillas porque el problema era, se le ocurrió por ejemplo a Comella, que estuvo durante bastante tiempo como patrocinador de las tonadillas de 2 teatros de Madrid, porque había tenido problemas con la censura porque él daba las tonadillas escritas, y luego cuando los representaban en el escenario se decían los cómicos otras cosas. Evidentemente los cómicos las manipulaban para atraer al público, y claro, luego la censura pues le echaba la culpa a él, entonces se negó a hacer tonadillas, ¿no? Subraya, sin embargo, un ingenuo realismo lleno de gracia y una espontánea vida llena de color. También encontramos la tonadilla de costumbres teatrales y algunas, pocas, alegóricas, bucólicas, históricas, de magia. El estilo se caracteriza por su llaneza, como en los sainetes. La métrica era sencilla y se permitía muchas libertades que el canto disimulaba.
Predominan los versos de arte menor y la rima asonante. Se utilizan estrofas de raigambre popular, seguidillas en sus diversas variantes, coplas, pies quebrados, romance, y a veces se juegan los versos con algunos artificios como palabras cortadas, ecos o villejos, que esto era muy atractivo para el público, que podía acabar el mismo los versos equivocadamente. Alguno lo decía ante la gente del patio. Onomatopeyas, acumulación de trújulos y, por supuesto, la bisemia como antesala del chiste. Habría que añadir a esto los elementos agregados con la escenificación por deformación del lenguaje y por insinuaciones gestuales, que hechas por algunas de aquellas grandes cómicas como la Caramba, cuya vida licenciosa estaba en boca de todos, soliviantaba al público masculino. La tonadilla escénica acaba de configurarse en la década de los 50 en algunas obras de Misón y de Guerrero. A partir de entonces, según la nota subirá, sigue un proceso de crecimiento entre 1757 y 1779, otro de madurez y apogeo, 1770-1790, 80-90, y otro de decadencia, 1791-1810. Dados los caracteres temáticos y las circunstancias de representación, no fueron tenidos en buena estima los libretistas de tonadillas por los críticos neoclásicos, lo que retrajo a muchos de su composición. Los dieron anónimos o fingieron otras paternidades, incluso se atribuían a los cantantes. Otras veces los propios autores evitaban escribirlos por el temor fundado de las modificaciones que introducían en las obras los cómicos, como se dijo antes. De Ramón de la Cruz son las tituladas El cazador, La gitana pastora, El tío y la tía. Como ves por los títulos, suenan prácticamente igual que los sainetes, ¿no? No había más diferencia que salvo que eran cantadas, ¿no? Esta última, El tío y la tía, se recoge finalmente como zarzuela burlesca en un acto, y posiblemente otras obrillas que pasan como sainetes y cuya parte lírica hoy desconocemos. También escribió letras el dramaturgo Antonio Bazo, al igual que otros saineteros, pero muchas veces eran los propios músicos los creadores del libreto, lo cual resulta lógico dentro de una composición en la que la melodía era lo más importante y era a los compositores a quienes se encargaban las piececillas, subarrendando estos a veces la escritura de la letra a algún ingenio famoso. Pero como tenía que costear el músico el pago con lo que le daban a él, con su dinero, pues muchas veces acababan también subarrendando a otros poetas menos importantes. De ahí que a veces, por lo tanto, la calidad de la letra sea a veces un poco deleznable. La comedia de figurón, en sus diversas variantes, y el sainete, y todas las formas del teatro breve, que como veis son inmensas, variadísimas. No podemos, el tema está en decadencia, no el teatro breve. Vamos a llamar mejor teatro breve que teatro menor, no el teatro breve. Multitud de formas, entre las recitadas y entre las cantadas, por lo tanto, riquísimas esta producción de estos distintos géneros de teatro breve. Difícil nada más de estudiar, que la mayor parte de ellas está sin publicar, porque eran piezas de consumo, para usar y tirar. Ahora mismo acaba de aparecer un catálogo que yo no he visto, pero quien lo ha hecho me dijo que había por lo menos 10.000 piezas recogidas ahí. O sea que no estamos hablando de una cosita de nada. La comedia de figurón, en sus diversas variantes, y el sainete pertenecen al mundo de la literatura costumbrista. Ya un crítico del siglo XVIII, Juan Francisco Plano, neoclásico comedido y con vocación de integrar ambos usos teatrales, en su ensayo sobre la mejora de nuestro teatro, expone sobre esto propuestas muy clarificadoras. Define el drama de costumbres como aquel en el que el poeta instruye a los hombres, dice, exponiendo a sus ojos ciertos riesgos de la vida social para que los prevea el que no es muy avisado, o afeando chistosamente las extravagancias, o corrigiendo su corazón suavemente por medio de impresiones serias pero no violentas. Y aquí deduce dos modalidades en el drama de costumbres. Sigo con las ideas de Plano. Dice, hay el tipo satírico serio, que se corresponde con las fórmulas neoclásicas, comedia de carácter y comedia realista, y la que utiliza el ridículo, en la que se traduce la comedia de figurón popular, género que considera válido con las salvedades que sean necesarias. Hay que añadirle a la comedia de figurón, dice, finura, delicadeza, moralidad.
En esta última especie se incluye también, según su opinión, sigo con las ideas de Plano, muy interesantes, el sainete. Es, por lo tanto, para él el sainete una de las fórmulas del teatro de humor, al igual que el teatro de figurón. Es el único autor en que lo encuentro una cosa y otra unidas, el teatro de figurón y el sainete, como teatro de humor. En esta última especie se incluye también, según su opinión, el sainete, del que dice, en esta producción todo debe ser animado por el ridículo, que caracteriza el fondo de la acción, la cual para ello suele tomarse de las costumbres bajas del pueblo. Digo, bajas en lo político. Así los amores, las pendencias, las diversiones de la clase inferior del pueblo pueden ser materia de los sainetes. Y si alguna vez entran personas de gran estofa, se debe cuidar de que sus costumbres tengan tanto de ridículo que desfiguren la realidad del sujeto. Esta actitud tan comprensiva que tiene Plano, neoclásico, contra la media comedia, no la afirmaría ninguno de los neoclásicos radicales que despreciaban este género. Para Plano son interesantes hasta para el ciudadano culto, si se evitaran, dice, los argumentos indecentes. Quiero más cuidado, esta frase es muy importante, quiero más cuidado con los preceptos morales que con los poéticos. Esta actitud es característica de algunos ilustrados de finales de siglo que, cansados de un neoclasicismo frío y riguroso, habían convertido al teatro en una experiencia para eruditos incapaz de divertir al público. Mantengamos, dicen, su valor educativo si no es posible conservar con rigor todas sus formas y estilo. Pero todavía por estas fechas, esto era el año 90, Moratín decía de Cañizares, al que se tenía por otra parte como el más regular de los autores populares, lo siguiente: si se consideran únicamente aquellas en que más se acercó a la buena comedia, no es posible disimular que en las de figurón excedió los límites de lo verosímil, recargó los caracteres, mezcló muchas gracias y situaciones verdaderamente cómicas con infinitas chocarrerías y a cada paso adoptó los recursos de una farsa grosera. Esto lo dice del mejor, en su opinión, dramaturgo de comedias de figurón del teatro popular. No tiene nada que ver la opinión de este Moratín como neoclásico más riguroso del otro Plano, que es un neoclásico que está abriéndose a las formas populares de una manera más integradora. A pesar de todas estas descalificaciones, el teatro de costumbres tuvo un gran atractivo para el aficionado dieciochesco, que disfrutó con esta divertida experiencia de llevar la realidad a las tablas. Teatro espectacular, teatro romancesco o teatro costumbrista, en sus distintas formulaciones genéricas, mantuvieron vivos el gusto y la afición por el teatro en el siglo XVIII como un espectáculo atractivo y sugerente para divertirse y soñar con las aventuras de sus héroes dramáticos. No crean ustedes a los críticos de mal agüero, del pasado o del presente. No hay una crisis de teatro en el siglo XVIII, o como mucho, lo que existe es esa supuesta crisis que acompaña al teatro desde su nacimiento y que tal vez le seguirá acompañando siempre. Morirá el tiempo y el teatro seguirá vivo. He dicho. Muchas gracias.